Shalom amiguitos, bienvenidos a nuestra tercera parte de Historia Bíblica. David no fue perfecto en obediencia, cometió un gran error, un pecado grande. Tomó a una mujer casada y procuró la muerte de su esposo, por lo cual el Eterno lo castigó. Pero David volvió a la obediencia con toda su alma. Y eso el Padre lo reconoció. Por su pecado David escribió el Salmo 51, además de muchos más salmos que él escribió. David tuvo en su ejército a 30 hombres valientes que ayudaron en todas sus conquistas y a hacer de Israel un reino indestructible. Lucharon contra gigantes y naciones y las conquistaron. David tiene que recompensar a la mujer que dejó viuda y la toma por esposa, y a su hijo Shlomo lo declara su sucesor. Así Shlomo llega a ser el siguiente rey de Israel. El rey Shlomo es reconocido porque cuando el Eterno le ofreció bendición, él en realidad pidió sabiduría para poder reinar, y le fue concedida la sabiduría. Por eso fue llamado el hombre más sabio de la tierra. Shlomo también es quien construye el templo que David quería levantar y que el Padre Eterno le dijo que lo haría su hijo. Así llevaron las cosas consagradas y el Eterno puso su presencia en él. Shlomo tardó 7 años en construir el templo y puso el arca del pacto, 10 fuentes y 10 menorot. Él consagró en la fiesta de Sukkot del templo e hizo fiesta por 14 días. Pero Shlomo se hizo tan famoso y creció tanto su reino que pecó cuando en alianzas comenzó a tomar esposas de entre las naciones. Su primera esposa no fue una israelita, sino la hija de Faraón de su época. Así Shlomo iniciaba una falta muy grave. El Padre Eterno se le apareció en sueños y le dijo que fuera fiel como lo fue su padre David, para que el reino permaneciera siempre en su linaje. Pero Shlomo siguió uniéndose a esposas paganas de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Así se hizo de 700 esposas y 300 concubinas, algo inaceptable. Shlomo de esa forma permitió que sus esposas hicieran lo más prohibido que había dado el Eterno en su Torá: sacrificar a sus dioses a sus hijos y así profanar la tierra de Israel. Shlomo permitió cosas abominables, muchos ídolos, muchos sacrificios, grandes pecados. El Padre Eterno le habló en sueños una tercera vez y le dijo que por esos pecados el reino se rompería en dos, pero sería en la época de su hijo Roboam, que reinó después de Shlomo. Shlomo reinó también 40 años, pero hizo lo malo delante del Eterno. Aunque al final de su vida volvió a la obediencia, las consecuencias llegaban con un reino dividido y muchos reyes cometiendo la misma idolatría o peores idolatrías. El Eterno usa al profeta Ahías para anunciar que el reino se dividiría y las tribus del norte quedarían bajo la orden de Jeroboam, el siervo de Shlomo, el más destacado de las tribus del norte. Así Israel quedaba dividido en el reino de Israel, que es el reino del norte, con 10 tribus, y el reino de Yehudá, el reino del sur, con 2 tribus. A partir de ahí los israelitas del norte no volverían a ir al templo. Y Jeroboam también les hizo ídolos. Puso 2 becerros de oro, uno en la ciudad de Betel y otro en la ciudad de Samaria. Así el reino del norte se desvió y cometieron los mismos pecados de Shlomo: la idolatría y pasar a sus hijos por el fuego. En el reino del sur, Roboam sucede a Shlomo.
pero también hace lo malo, no aceptando el consejo de los sabios ancianos, y comete muchos errores. Jerusalén es sitiada por los egipcios y es saqueada toda su riqueza en épocas de Roboam. De ahí en adelante los reyes que venían hacían lo malo, unos hacían lo bueno, pero al final Israel se desviaba cada vez más. El Eterno usaba a los profetas como Natán, Ahías, Micaías, Eliyahu, Elisha y otros para hacer volver a Israel de sus graves pecados. Pero Israel ignoraba el llamado y continuaban incansablemente cometiendo idolatría e injusticia. En el reino del norte hubo un rey llamado Acab. Este tomó también una esposa cananea e incitó ella a Acab a hacer lo malo y a asesinar a un hombre. Esa mujer se llamó Jezabel, mujer abominable. Eliyahu el profeta tuvo que desafiar al reino y anunció juicio a Israel para que escuchara la voz del Eterno, pero no obedecieron. El profeta Eliyahu desafió a los profetas de Baal, los ministros de Jezabel, que adoraban a Baal, y los ridiculizó mostrando que sus dioses eran imaginarios y no tenían ningún poder, y también los juzgó y les quita la vida por los grandes pecados de idolatría en Israel. Eliyahu es perseguido por Jezabel, la esposa del rey. Como Eliyahu no tiene posibilidad con Jezabel, ya que el Eterno la iba a juzgar, Eliyahu va a buscar al Eterno al final de sus días y viaja al monte Sinai, en donde el Padre le da instrucciones finales y le dice que su discípulo Elisha, el cual es Eliseo, le iba a suceder. Eliyahu fue un profeta y hombre consagrado al que el Padre lo levanta de entre los mortales y se lo lleva sin ver muerte. Así queda Elisha, su discípulo, el cual también hace muchas señales milagrosas y exhorta al pueblo de Israel a volverse a sus mandamientos. Elisha tiene también un discípulo llamado Giesi. Él no sigue sus pasos y ama las riquezas, y en un acto de codicia queda leproso y es retirado del llamado. Para la época final de Elisha, el reino del norte ya ha cometido muchos pecados graves y están a punto de ser conquistados y llevados al exilio por medio de los asirios. En esa época, el Eterno envía nuevos profetas para advertirles de su pecado. Entre ellos están el profeta Joel, Amós, Hosea, Yeshayahu, Mica, Nahum, Sefaniah y también Ermiyahu. Estos especialmente profetizaron a los dos reinos que se volvieran de sus pecados a la obediencia del Padre Eterno, porque sus pecados eran muchos y el Padre Eterno ya no podía retener el castigo por tanta maldad. El Eterno había detenido el castigo por mucho tiempo, pero si ellos seguían desobedeciendo, el castigo llegaría. Y su castigo iba a ser conquistados y llevados fuera de su tierra. Estos profetas se les conoce como profetas anteriores a los exilios y profetizaron al reino del norte las invasiones de los asirios y al reino del sur la invasión de los babilonios. Hubo además los que profetizaron durante el exilio. Estos fueron Irmiyahu, Habacuc, Daniel y Yehezkel. Y hubo profetas que profetizaron después del exilio. Estos fueron Obadía, Hagai, Sejaría y Malaquía. También hubo un profeta que profetizó a una nación extranjera, a los asirios. Este fue el profeta Jonah. El mensaje de los profetas no solo hablaba del arrepentimiento, sino de las consecuencias de romper el pacto, ya que el Eterno desecharía finalmente a los reyes y enviaría un rey perfecto, y también desecharía a Jerusalén como sede espiritual y enviaría su presencia
a todo aquel que fuera obediente. Las cosas iban a cambiar. Los profetas estaban anunciando que además del castigo del exilio, no serían restaurados por completo, sino hasta que todas las cosas cambiaran en la llegada del Rey Mesías, que también sería el ministro perfecto y el Salvador de Israel, el que restauraría a Israel y que haría un nuevo, perfecto y permanente pacto con Israel. El mensaje de los profetas anuncia la venida de Yeshua el Mesías y el reino establecido como el Padre quería, ya no en templos, ya no con hombres, ni ministros terrenales, ni reinando abajo, sino reinando en cada alma que desee obedecer por medio de Yeshua. Yeshua enseña el verdadero servicio y que la promesa final será el regalo de la vida eterna en la presencia del Padre en los cielos. El factor principal que predica el profeta Hosea a Israel es por falta del conocimiento de la Torá, que son las instrucciones o mandamientos. Por esa falta de conocimiento vino la apostasía y fueron desechados. Esto está en el profeta Oseas capítulo 4, verso 6. Yeshayahu, el profeta Isaías, también anuncia que el Eterno desecharía a sus reyes e impondría un rey perfecto. Esto está anunciado en Isaías capítulo 9. Pero este rey no solo no vendría a reinar como hombre, sino a traer el reino del Padre Eterno, y además no vendría como un valiente conquistador, sino como un cordero para el sacrificio. Esto lo leemos en el profeta Isaías capítulo 53. Yeshayahu también profetiza en el capítulo 60 que el reino sería establecido cuando la presencia divina viniera sobre todo el que cree. Yeshayahu también profetiza en el capítulo 61 que Jerusalén sería castigada en el día de la venganza por sus pecados, y así coincide que en épocas del rey Manasés, por sus pecados, Jerusalén sería desechada para siempre, para establecer a la verdadera Jerusalén celestial por medio del Mesías Yeshua. El Padre Eterno también dice en Yeshayahu 66 que no quiere Él un templo para habitar, sino a creyentes que se humillan y tiemblan a su palabra. El reclamo del Padre Eterno por medio de Irmiyahu, quien es Jeremías, era la apostasía, que es la infidelidad, con ídolos. También les acusa de cambiar la verdadera Torá en mentiras de los hombres. También el Eterno, por medio de Irmiyahu, le dice a Israel que el corazón es perverso y engañoso, ya que los israelitas se confiaban de sus emociones y dejaron las instrucciones. Irmiyahu fue el profeta que anunció los 70 años de exilio para Judá y profetizó en el capítulo 16 que el regreso sería más grande que el de Egipto, y en el capítulo 30 habla de ese retorno para el remanente. Pero Irmiyahu también habla del nuevo pacto, que es el Evangelio o la Buena Nueva, y eso está en el capítulo 31 al final del capítulo. Además, el profeta Yehezkel, el cual es Ezequiel, profetiza durante el exilio, y él ve cómo la presencia divina deja el templo que construyó Shlomo. Yehezkel tiene una visión también de los ministros en el templo, y ve cómo cometen el pecado de la idolatría cuando daban culto a Ishtar, la diosa que llaman Reina del Cielo, y a Tamuz, una divinidad que era el hijo de Nimrod, un culto que hasta el día de hoy existe en las religiones, cuando celebran al llamado Divino Niño en la época de invierno. Finalmente, Yehezkel profetiza el servicio en el templo que estaría reconstruido después del regreso del exilio. En este templo solo iban a servir en el santuario los descendientes de Tzadok, de la tribu de Leví, que solo ellos guardaron el pacto y no pecaron.
También Daniel es un israelita de la tribu de Yehudá que profetiza en el exilio, y a él se le permite ver el futuro en visiones. Por medio de él conocemos la historia desde el regreso del exilio hasta el Mesías Yeshua, los imperios de Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos, hasta la época de la más grande religión de nuestra época, que cambiaría las instrucciones del Padre Eterno por enseñanzas de los hombres en las iglesias. Daniel recibe la magnífica profecía del tiempo de la venida del Mesías príncipe. A Daniel se le dice que pasarían 490 años después de que iniciara la reconstrucción del segundo templo y las murallas de Jerusalén cuando regresaron del exilio babilónico. Después, en épocas del profeta Obadía, él les profetiza que los exiliados regresarían y ocuparían el Negev, y Zacarías, que es Zacarías, alienta al pueblo a salir de Babilonia y regresar al Padre Eterno, a Jerusalén. Por medio del profeta Malaquías, que es Malaki, les habla a los ministros del templo, y también por medio de este profeta el Eterno les dice que pronto arribaría el Mesías. Ahí se le llama el mensajero del pacto. Al final de los profetas, en el profeta Zacarías, que es Zacarías, el Eterno les dice que no olviden la Torá de Moshe, las ordenanzas y las instrucciones. Esto les enseñaría a reconocer al Mesías prometido. Llegado el tiempo del Mesías, aparecería el último y gran profeta. Este era el Elías que todos debían esperar, ya que estaba anunciado. Y este gran profeta se llamó Yohanan, el cual es Juan, el Bautista. Yohanan animaba a los israelitas a purificarse en aguas para demostrar que sus vidas cambiarían y recibirían al Mesías que estaba por llegar. Yeshua dijo que Yohanan, quien es Juan el Bautista, era el profeta Elías que habría de venir, es decir, alguien con la unción del profeta Eliyahu, que haría volver al pueblo al Eterno, reconocer al Mesías y recibir el reino enviado por el Padre Eterno. Yohanan vio al Mesías y lo reconoció como el Cordero del Padre Eterno, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que el Padre prometió a Abraham. Este era el Cordero perfecto de Pesaj, la Pascua, que libraría a Israel de sus maldades. El día que Yeshua también cumplió con la purificación en aguas, fue ungido con la presencia del Padre Eterno para iniciar su servicio. El Padre Eterno lo reconoció desde los cielos y dijo que Él era su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Aquí se cumplía la profecía del único Hijo, el Hijo amado que debía ser entregado como Cordero perfecto, en vez de Isaac que iba a ofrecer a Abraham. Recordemos que Abraham representa al Padre Eterno Celestial. Isaac, el Hijo amado, representa al Mesías que lleva cargando su madero para el sacrificio y que el Padre iba a recibir. Esto ya se sabía desde Abraham. Por eso Yeshua dice que Abraham vio su día y se alegró. Yeshua elige de entre los israelitas a 12 alumnos que les enseña el reino y les envía también a hablar del reino. Él y los 12 hacen milagros y señales para demostrar que eran enviados del Padre. Yeshua inicia anunciando que el reino se había acercado ya y se trataba de obedecer las instrucciones o leyes dadas por Moisés. Yeshua se encarga de ir enseñando la forma correcta de los mandamientos. Así vemos que sube a una pequeña montaña y enseña a todos los israelitas deseosos de saber. Él enseña sobre la fe, los padecimientos, sobre la ley que es la Torá o la instrucción, sobre ser luz a las naciones,
enseña sobre la oración, el ayuno, el amor, la justicia, sobre el servicio, sobre la humildad, sobre la fidelidad en pareja y contra el adulterio y la infidelidad. Yeshua va sobre cada mandamiento a enseñarlo como debe de ser. Por ello se gana el reconocimiento del pueblo, de tal manera que lo identifican como el profeta anunciado por Moisés, el Mesías y Rey de Israel, aunque para los líderes no era agradable, porque pretendían defender su religión, sus prácticas y sus costumbres, así como su templo, sus lugares de reunión. Yeshua vino a quitar el modelo del templo y de ministros humanos para imponer el servicio espiritual en obediencia por medio de él, que es el gran ministro. Pero los hombres buscaron otra vez los templos y a otros hombres quienes les roban y les enseñan mentiras. Yeshua también enseña que había venido a padecer, que sería preso por los principales, que sería llevado a la muerte, pero que también resucitaría al tercer día. Todo eso se cumple para que se cumplieran todas las profecías escritas de él. Yeshua finalmente enseña la obediencia al Padre y a trabajar y ocuparnos en la santidad para alcanzar la vida eterna. Yeshua dice que si permanecemos en él, estaremos obedeciendo y cuando él regrese nos llevará con el Padre Celestial. Hoy día se trata de aprender de él y de llevar a cabo sus instrucciones. Estas no están en los templos, ni en las iglesias, ni en las religiones. Ahí hay hombres al estilo del pacto antiguo, queriendo controlar a los hombres. Pero en el caso de Yeshua, él es el Cordero que nos trae libertad para servir al Padre en espíritu y en verdad, con sus mandamientos y obedeciendo al Mesías. Yeshua es llevado a la muerte por los religiosos, pero después de que el Padre lo levanta de entre los muertos, continúa con sus discípulos otros 40 días y les da más instrucciones. Les dice que se queden en Jerusalén para la festividad de Shavuot, y ahí es donde se cumple la última promesa del Padre, que iba a enviar su presencia divina para habitar entre aquellos que crean y ser guiados mientras Yeshua regresa a llevarnos con el Padre. Esa santa convocación, conocida como Shavuot, hoy día se le conoce como Pentecostés. Es una cita santa para el Eterno y recordamos el día que Él envía su presencia, que es su reino entre nosotros. Yeshua finalmente asciende a los cielos milagrosamente para preparar un lugar para todo el que ame su regreso y ande en obediencia y santidad. Yeshua envía muchos mensajes más en el libro de visiones, llamado Apocalipsis de Juan, y alienta a todos los creyentes a santificarse, a la obediencia, a permanecer en este mundo de pecado, limpios y santos, a fin de que seamos encontrados obedientes y podamos heredar la vida eterna. ¿Qué te ha parecido la historia de la Biblia y de la salvación? Yeshua nos enseña a mantenernos fieles al Padre en obediencia y así poder vencer en esta vida y finalmente vivir eternamente en los cielos nuevos preparados para todos los que lo esperan. Muy bien, amiguitos, en la descripción de este video encontrarás un cuaderno para responder y colorear, y también en la descripción está el enlace para descargar el juego de mesa de historia bíblica. Disfrutarás horas y horas con tu familia y con tus hermanos aprendiendo y jugando. Shalom, bendiciones y hasta la próxima.